Les traje, como siempre, fotos de la autora. Me di el gusto esta vez de poner dos, ya que son cuentos solamente de ella. Eh, Úrsula la K. de Kroeber, su apellido de soltera. Le Guin, su apellido de casada. Nació en 1929 en Berkeley, California, y murió en Portland, Oregon, en el año 2018. Cuando yo veo esta fotito de acá abajo, siempre pienso en Laia Odo, a pesar de que el cuento, el día anterior de la Revolución, es del año 74, cuando Le Guin tenía unos 40 años, y la novela Los Desposeídos, con la que está relacionado, desde el mismo año, o sea que era muy joven cuando escribió sobre Laia, pero pienso que es una buena predicción de lo que iba a ser Le Guin en sus años más ancianos. Ahora una pequeña introducción a algunos aspectos de su vida y su obra. Úrsula fue una escritora muy influyente en el campo de la ciencia ficción, tanto como representante y modelo y mentora dentro de la ciencia ficción blanda, y como parte de ese movimiento y esa era que fue la New Wave, la nueva ola a partir de los años 60, un modelo también para la ciencia ficción feminista, pero también una escritora muy, muy respetada fuera del género, en la literatura considerada alta, en la literatura canónica, y fuera de los Estados Unidos también. De hecho, cuando uno dice, a ver, ¿conoces alguna escritora de ciencia ficción? Creo que es el nombre que primero le viene a la cabeza a la mayoría de la gente, incluso a los que no son lectores del género. Es una escritora que trabajó en muy diversos subgéneros y formatos. Escribió novelas, cuentos, poesía, ensayos. eh, Dentro, digamos, de la narrativa, tanto ciencia ficción como fantástico. Tal vez ustedes la conozcan o la hayan oído nombrar en relación a la saga de Terramar, una serie de relatos, novelas y cuentos que comenzaron con la publicación de Un mago de Terramar. Es, en general, digamos, fuera del fandom, es la obra por la que más se la suele conocer. Se la conoce más a veces como autora de fantástico que como autora de ciencia ficción. Escribió también lo que yo llamo historias de países imaginarios. Ella inventa un país europeo, de Europa Central, al que le pone de nombre Orsinia, porque está haciendo un juego de palabras con su propio nombre. Úrsula significa osita, viene del latín ursus, ursa, y Orsinia también comparte esa misma raíz, o sea que sería el país de la osa. Escribió lo que podríamos llamar fantasía histórica o fantasía mítica, una novela de hace unos años, creo que se publicó, a ver, déjenme corroborar, porque yo para las fechas soy malísima, en el 2006 o el 2008, no veo bien mis anotaciones mismas, se publicó esta novela Lavinia, donde ella toma justamente al personaje que le da título a Lavinia. Es la esposa de Eneas en la Eneida de Virgilio. En la Eneida es un personaje muy mínimo, y Úrsula lo toma como protagonista y narradora de esta novela que busca darle voz a ese personaje tan menor. Escribió también relatos realistas, tiene una serie de cuentos que transcurren en una ciudad ficticia de Oregon, pero que, digamos, digamos, no responden a ningún género que no sea el realismo. Escribió muchísima poesía. De hecho, ella dejó de producir narrativa más o menos alrededor del 2010. Publicó después un par de relatos que estaban inéditos hasta ese momento, pero que no se sabe muy bien cuándo los había escrito, si los había escrito ya en el siglo XXI o si los tenía de antes. Pero más o menos en el 2010 dejó de publicar narrativa, pero sí siguió publicando poesía prácticamente hasta su muerte. Es autora también de un montón de textos de ficción infantil, muchísimos ensayos. Hay varios libros de recopilaciones de sus ensayos. Hay libros que recopilan sus entrevistas, porque dio también muchísimas entrevistas, y también fue traductora, por ejemplo,
de Calpa Imperial, una novela de la escritora argentina de fantástico y ciencia ficción, la más significativa de nuestro país en el siglo XX, que es Angélica Gorodischer. Ah, Un rasgo que a mí me interesa mucho en mis investigaciones personales de Úrsula, y es el que elegí para mostrarles, más allá de que no lo vamos a aplicar a la lectura de los textos, pero sí como una de las facetas que más se suele comentar de su obra, es que lo que ella hace es una especie de ciencia ficción antropológica, en el sentido de que ella construye mundos y pone mucho énfasis en la construcción de los habitantes y las culturas, las costumbres, las formas de vestir, los lenguajes, las religiones, el, los lugares donde viven, qué tipo de casas tienen, cómo se visten, y ha llegado a inventar mitologías, sistemas mitológicos para algunos de estos pueblos, música, tanto la parte, digamos, de las partituras como los textos de las canciones. eh, Tiene sobre todo una novela eh, que de hecho pone en cuestión lo que consideramos novela tradicionalmente. Este texto se llama El eterno regreso a casa, en español, es de los fines de los años 80, y es una especie de recopilación de lo que ella plantea, es un pueblo que habitará a California en un futuro lejano, un pueblo que está construido a partir de un montón de elementos inspirados en las culturas de los nativos originarios de California, y ahí arma toda una especie de recopilación de historias de distintos habitantes de esa región, narraciones que, digamos, están presentadas como de autoría de esos mismos habitantes, y después tiene toda una parte que es un apéndice donde justamente recopila muchas de estas cuestiones, recetas de cocina, descripciones de los artefactos que utilizan. Es realmente prácticamente un texto de antropología ficcional. Indudablemente esto tiene que ver con esa K de su apellido Kroeber, algo que la marcó desde su infancia. Úrsula fue hija de Alfred Kroeber, un antropólogo muy, muy importante en el desarrollo de la disciplina en los Estados Unidos. De hecho, fue la segunda persona que se recibió de antropólogo en los Estados Unidos históricamente, y fue a su vez el fundador del Departamento de Antropología y del Museo de Antropología en la Universidad de Berkeley, California, donde ella vivió desde que nació hasta que se casó. Su mamá, que se llamaba Theodora Krakow, eh, también fue famosa en parte como antropóloga. Si bien ella tenía una formación en psicología, se había graduado en psicología, se va a estudiar antropología como, digamos, un estudio para un doctorado. Es alumna de Kroeber, se enamoran, se casan, y si bien ella nunca termina ese doctorado, colabora mucho con él, tanto en sus trabajos de antropología cultural como en sus trabajos de arqueología, en los libros, hace algunas investigaciones por su cuenta, y en un determinado momento escribe el libro por el que es más famosa, que se llama Ishi en dos mundos, Ishi in Two Worlds, que es la biografía de un individuo que era el último indígena de la tribu Yahi de California, un hombre que vivía aislado porque cuando era chico su tribu había sido objeto de una masacre por los blancos. Entonces los sobrevivientes habían escapado y se habían escondido, habían vivido ocultos durante muchísimo tiempo, y llegó un momento en que se fueron muriendo todos y el único que quedó vivo a los 50 años era Ishi. Lo encontraron casi muerto de hambre unos blancos, y lo llevaron a la facultad a ver a los antropólogos, y bueno, le consiguieron un trabajo y lo rehabilitaron físicamente, y se convirtió en un gran amigo de Alfred Kroeber y también en su informante respecto de las costumbres de su pueblo. Entonces, bueno, Teodora en determinado momento escribió su historia. Eh, los cuentos que nosotros vamos a leer, sobre todo, tienen, digamos, un interés para esta
visión feminista que estamos teniendo nosotros en esta cursada. Entonces, bueno, les cuento que Úrsula misma decía que en sus primeros textos, en su ficción más temprana, ella no tenía prácticamente mujeres ni como protagonistas, y cuando estaban como personajes un poco marginales, eh, pero esto tenía que ver justamente con la sociedad en que se crió. No, su familia no era una familia patriarcal, pero la sociedad en la que vivía esa familia era una sociedad patriarcal. Y la ciencia ficción era un género patriarcal. Ustedes se acuerdan que recién a fines de los 50, con el advenimiento de revistas como Galaxy, empiezan a aparecer otras figuras femeninas. En ese momento es cuando Úrsula justamente empieza a publicar. Su primer relato publicado es un cuento de ese ciclo de Orsinia en el año 61. Su primer cuento de ciencia ficción, que se llama Abril en París, y es un relato de viajes en el tiempo, es del 62. Ella tenía ya más de 30 años cuando empieza a publicar. Y las primeras novelas de ciencia ficción que escribe, una se llama El mundo de Rocanon, otra se llama Ciudad de Ilusiones y otra Planeta de Exilio, giran alrededor de personajes masculinos y, digamos, los personajes femeninos, salvo en Planeta de Exilio, donde la coprotagonista, porque es una historia medio de un romance, tiene un rol un poco más importante. En general las mujeres sí son figuras marginales. Pero bueno, ella está escribiendo en plena ola, segunda ola del feminismo, y obviamente siendo una persona muy conectada con la realidad de su tiempo, empieza a plantearse que quiere hacer otra cosa. Y ella dice que su primera novela feminista es La mano izquierda de la oscuridad, la publicó en 1969, pero la había empezado a escribir en el 67, y lo dice porque ella considera que es un experimento de deconstrucción de la noción de género. Si ustedes no la conocen, es una novela que transcurre en un planeta que se llama Gedén, y en Gedén los habitantes son andróginos, y, digamos, su identidad sexual, su biología sexual, se manifiesta una vez por mes en un periodo muy breve de unos días que se llama Kemer, y pueden desarrollar activamente tanto órganos femeninos como masculinos, según si se encuentran con una persona que ya está en Kemer y es de un sexo ya determinado. Si una persona cuando entra en Kemer se encuentra con alguien que ya está en Kemer como masculino, va a ser femenina. Cuando entran en un Kemer femenino y tienen relaciones sexuales y son fecundadas, bueno, quedan durante todo el embarazo con esa biología femenina, pero una vez que termina, vuelven a su estado andrógino. Entonces es una sociedad muy particular porque las nociones de género que nosotros, los terrestres, tenemos, no las tienen. Y allí llega un enviado de una liga de mundos que se llama Ecumen, en el universo de ciencia ficción de Úrsula, y justamente la novela trabaja con el punto de vista de este extranjero y cómo va interpretando él esta vida de estos individuos andróginos. No, se me pasó una. Otro elemento que es importante en la obra de Le Guin es la influencia del pensamiento taoísta. El taoísmo es una filosofía y también ha sido en algunos momentos, y todavía algunos la reconocen como tal, una religión originaria de China. Si ustedes conocen el símbolo del yin y el yang, ese símbolo es la representación de los principios del Tao. El taoísmo considera que el mundo fue creado a partir de la fuerza de esos dos principios que representan binarios, digamos, son pares binarios. El yin es el principio femenino, frío, pasivo. El yang es el principio masculino, agresivo, caliente. La cosa
particular es que estos binarios no se ven como opuestos, separados por una cuestión jerárquica, donde hay uno superior y otro inferior, sino que están en equilibrio, están en armonía en la filosofía taoísta. Y estas ideas influyen mucho, mucho en toda la obra de Úrsula. De hecho, ella escribe su propia versión del Tao Te Ching, que es el texto que reúne las enseñanzas del taoísmo y que ha sido adjudicado a una figura que se llama Lao Tse, de la que no se sabe si fue como Homero real o no. Y ella no hace una traducción porque no lee chino, pero sí toma un montón de traducciones al inglés, más todo lo que ella leyó sobre taoísmo, y escribe su propia versión del Tao y la publica. También fue una figura muy importante como formadora de escritores a través de talleres de escritura, y tiene un libro que recopila los ejercicios que les daba a sus alumnos. Tuvo una activísima participación política toda su vida, que va desde oponerse a la guerra de Vietnam en los años 60 hasta unos años, digamos, antes de su muerte. Seguía dando entrevistas y presentaciones cuando recibía algún tipo de premio, en las que militaba a favor de los derechos de autor, en contra de la piratería de la literatura. O sea, una mujer que nunca dejó de estar comprometida con la realidad de su tiempo. Y ganadora de numerosos premios, no solo dentro del campo de la ciencia ficción. Por ejemplo, tuvo 5 premios Hugo y 5 premios Nebula. Los premios Hugo se dan en una convención organizada por un grupo como Convención Mundial de Ciencias Naturales. Siempre ha sido, en general, una convención que reúne sobre todo a escritores y fans de países anglosajones. Con los años se ha ido abriendo, pero bueno, cuando se hace esa votación se someten ciertas listas de candidatos, y todos los que participan en la convención votan estos premios. Los premios Nebula los da lo que se llama la Asociación de Escritores de Fantasía y Ciencia Ficción de los Estados Unidos, pero además ella ganó el National Book Award, el premio al libro nacional, en 1973, con La Costa Más Lejana, una de las novelas de la saga de Terramar. En el 2014 le dio, el mismo grupo que da el National Book Award, le dio la medalla a la contribución destacada, o sea, un premio a la trayectoria. Y también en el 2002 recibió un premio, el PEN Malamud, también en la categoría relato breve, como un, digamos, premio a su producción completa en ese género. Estos dos últimos son premios que vienen del campo de la literatura en general y que han sido otorgados a escritores canónicos extremadamente prestigiosos. O sea, que fíjense que con los años Úrsula logró un enorme reconocimiento fuera del campo de la ciencia ficción. Bueno, las tapas de las revistas donde se publicaron inicialmente los 3 cuentos, El día anterior a la revolución en Galaxy Science Fiction, de la que hablamos la vez pasada, recibió el premio Nebula y el premio Locus. El Locus es un premio que votan los lectores de una revista de ciencia ficción que se llama justamente Locus. Después tienen, ella los desnombra, que se publicó en la revista The New Yorker, que no es una revista del género, sino que es una revista muy sofisticada, muy respetada y muy prestigiosa del campo no solo de la literatura, sino de las artes. Publica artículos políticos, culturales. O sea, es una revista realmente muy, muy respetada en los Estados Unidos, una revista que ha sido también muy vanguardista. Por ejemplo, fue la primera que publicó el cuento de Annie Proulx, Brokeback Mountain, sobre el que se hizo la película El secreto de la montaña. Así que bueno, es también otro de esos laureles de fuera del campo que tuvo Úrsula. Y les traje para la clase de hoy, aunque lo vamos a ver la semana que viene, la tapa de la publicación de Las costumbres de las montañas, en este caso en la revista Asimov's Science Fiction, en el año 96. Fíjense que la ilustración de tapa corresponde al cuento de Úrsula,
que recibió también 2 premios, el Otherwise, que antes se llamaba James Tiptree Jr., que es un premio que se da a textos que de alguna manera desafíen las nociones de género en la literatura de ciencia ficción y fantástica, y el premio de la revista Locus en 1997. Vamos a ver también primero un poco esta problemática del encuadre genérico de los cuentos. Yo les pido que si tienen comentarios o quieren decir algo a partir de la lectura que hicieron de los cuentos, me interrumpan sin ningún tipo de problema. No me tienen que dejar hablar sola por una cuestión de que yo si empiezo me embalo y no paro. ¿Cómo pensaron ustedes los cuentos? ¿Los pensaron como ciencia ficción o los vieron como otra cosa? Después de haber, o si tal vez los habían leído antes de la clase del lunes pasado, antes de escuchar toda la discusión que armamos con Gaby sobre los géneros como etiquetas o los géneros como puntos de entrada para la docencia y la investigación, que implican 2 visiones diferentes, ¿no? Una más de tratar de etiquetar algo que no es fácil de encasillar, y la otra como una herramienta de análisis útil, pero que puede ser puesta en cuestión. ¿Cómo? A mí, Dale, por favor. perdón, creí que ya había terminado. A mí me llamó mucho la atención, sobre todo el cuento de Ella nos nombra, porque como ya habíamos recibido la clase el lunes, o sea, ya estaba, ya venía como a mentalizada que era ciencia ficción, y la parte de, bueno, como decían que los consejos de hembras más ancianas, yo no sé por qué, pero cuando estaba en la primer párrafo, yo estaba leyendo esto de que estaban con el tema de los nombres, yo dije, no sé por qué me imagino, se me vino yo cuando leo soy muy eh, de imaginar escenarios. Se me imaginaba el escenario de un montón de entes extraterrestres quitándole los nombres a los seres que allí había. Eh, pero nada, a medida que iba leyendo, por eso cuando llega la parte en la que está, esta, que asumo yo que es Eva, le da esto a Dan, yo dije, yo me quedo, pero, ¿qué pasa aquí? Entonces me llamó la atención porque primero nunca había leído o sea, a mí me gusta mucho la ciencia ficción. De hecho, el último libro que me leí hace no mucho fue el de Yo Robot de Asimov. Asimov, bueno, no sé cómo se pronuncia. Y nunca me había encontrado con un cuento que tuviera, no sé, relación con algún texto de la Biblia, y se me hizo muy, muy llamativo, me dejó como a cuadros, no sé, eso. Muy bien, ahora voy a tomar eso cuando lleguemos a la siguiente pantalla. ¿Alguien más? A ver, les hago una pregunta directa, digan sí o no, no importa si no quieren ampliar, pero ¿están de acuerdo con esto que yo pongo acá arriba, que podría ser ficción realista el día anterior a la revolución? Sí, definitivamente. Bien, A mí me encantó ese cuento, creo que fue mi favorito de los 3, muy bien. porque Dale, sentí Maya. que iba mucho más allá del tema de la revolución, de la forma en que se manejaba la sociedad en la que la protagonista vivía, sino que era como que tocaba temas mucho más profundos. Eso es algo que me encantó. Y cómo los narraba. Muy bien. Bueno, yo les anticipaba la semana pasada, cuando hablábamos justamente de este tema de no poder encasillar, de que de repente en este texto, particularmente fue el que yo les puse como ejemplo, había una serie de elementos que nos hacían pensar que en términos de construcción de mundo, tal vez no era ficción realista, más allá de que uno puede leerlo de esa manera. ¿Por qué? ¿Cuáles son esos indicios? A ver, parto de la idea de que en realidad todo texto literario de ficción, narrativo, inventa un mundo. ¿Mm? ¿En eso estamos de acuerdo? Este mundo alternativo en la ficción realista pretende ser una fiel reproducción del mundo en el que nosotros vivimos, del mundo que llamamos mundo real. En los géneros, los mundos creados en la ficción, en cada uno de los textos de los géneros, se apartan de ese modelo, no reproducen este mundo primario que es nuestro mundo, sino que crean mundos alternativos.
Entonces, en este cuento encontramos una serie de datos que nos hacen pensar que se trata de un mundo alternativo. Por ejemplo, los nombres propios no son nombres que si los googleamos, ya sean de personas o de lugares, no son nombres que aparezcan como algo que pertenece a la Tierra. Hay un juego mencionado, el Roll-Taggy. Los hechos históricos que se mencionan, las huelgas, los enfrentamientos, tampoco podemos referirlos a la historia humana. Hay un mercado donde se venden sustancias psicogénicas y teratogénicas, sustancias que producen estados alterados, las psicogénicas, y teratogénicas que producen deformaciones en los fetos. No hay algo así en nuestra tierra. Se habla de vestidos de oro y cráneos con polvo de diamantes. Ahí les tengo que decir que eso es una referencia a Los Desposeídos, la novela con la que está relacionada este texto. Se habla de un cultivo de la CEA, esto que está aquí, como una planta para consumo humano, para el alimento o para forraje. Se habla de las casas odonianas, cuyo nombre viene de que surgen a partir de la propuesta política de Odo. Se habla de que hablan en un idioma que se llama iótico. Entonces, todos estos elementos apuntan a que este es un mundo ficcional. Ahora, si es de ciencia ficción, o si es de fantástico, o maravilloso, o de cualquier otro subgénero, no lo podemos establecer fácilmente porque tranquilamente cualquiera de estas realidades podría pertenecer a estos géneros. No hay un elemento dentro del cuento que nos haga decir, bueno, esto es seguro ciencia ficción. Acuérdense que nosotros hablábamos de que, por ejemplo, si vemos las cuestiones temáticas, es muy difícil decir, bueno, tiene que tener estos rasgos para hacer ciencia ficción. Ahora bien, dentro del corpus de Úrsula, hay una novela que se llama Los Desposeídos, de la cual este cuento funciona como precuela. Y Úrsula lo dice abiertamente en el prólogo a esta historia. Ambos libros se escribieron en 1974, pero después de que terminó la novela, a ella se le presentó cuenta el personaje de Odo a pedirle que escribiera su historia. Entonces vamos a tener una serie de puntos en común que nos remiten a que este cuento transcurre en un lugar y en un momento histórico y con una serie de personajes que refieren al universo de ciencia ficción de Le Guin. El planeta que se llama Urras, donde transcurre el episodio y toda la vida de Odo, lo podemos identificar justamente en referencia a Los Desposeídos. Ella misma es originalmente un personaje de esa novela. El movimiento político que funda el odonianismo es fundamental para el desarrollo de la novela Los Desposeídos, que es una novela que tiene una tesis política muy importante, porque ahí se plantea que esta revolución que se está gestando en este cuento termina con una secesión de la sociedad. Los anarquistas odonianos reciben la oferta de que se vayan a colonizar una luna de Urras, una luna a la que ellos le ponen como nombre Anarres. Fíjense que en el Aná hay un guiño al anarquismo, que es el centro de esta filosofía política de los odonianos. Entonces, el odonianismo, y Odo como figura del pasado de muchos años antes, la novela transcurre cuando esta sociedad anarquista ya está asentada desde hace mucho tiempo en ese planeta, es imposible ignorar, si uno la lee desde el corpus de Úrsula, que el texto pertenece a su ciencia ficción. Ella lo dice así, y de esa manera ha sido publicado en las recopilaciones que ella ha hecho a veces, que están separadas en algunos casos por géneros. Entonces esto nos remite a temas como, por ejemplo, que el cuento trata cuestiones relativas a lo que fue la ciencia ficción blanda, temas políticos, antropológicos, sociológicos, y que también tiene aspectos que lo conectan con la New Wave, con la nueva ola, porque se explora la condición humana, sobre todo de la propia Odo. Y de ella los desnombra, y respecto a lo que decía Bridget, no, acá se me pasó alguna pantalla.
Vos decías que te llamó la atención el hecho de que sea un texto que trabaja sobre algo mitológico, sobre algo religioso. En realidad, eh, hay un autor de ciencia ficción que se llama Roger Zelazny, que casi todas las novelas y cuentos que escribió tienen componentes muy relacionados con cuestiones religiosas. Tiene, por ejemplo, una novela que se llama El Señor de la Luz, donde unos terrestres llegan a colonizar un planeta y modelan la nueva sociedad de ese planeta de acuerdo a lo que es la cultura de la India, sus dioses, el sistema de castas, la forma de vestir. De hecho, los primeros en llegar adquieren un estatus casi de dioses, o sea, se los llama así, toman los nombres de los dioses del panteón de la India, y el texto trabaja con una confrontación entre esos dioses hinduistas y un miembro de ese grupo que es disidente y que toma la historia de Buda para rebelarse contra ese poder que se ha establecido un poco despóticamente en ese planeta. Así que hay un montón de textos de ciencia ficción que trabajan con esto, pero no deja de ser interesante porque no suele ser lo más conocido tampoco. De hecho, Úrsula les pone un nombre muy particular a este y a otros textos que trabajan con cuestiones que remiten a, por ejemplo, la idea del inconsciente colectivo y de los arquetipos que planteaba Carl Jung. Jung hablaba de que los seres humanos tenemos, como dice Freud, por un lado, un inconsciente propio, personal, individual, pero también un inconsciente colectivo, donde compartimos una serie de imágenes, temas, símbolos, que forman parte de un inconsciente que une a toda la humanidad y que se habrían gestado en la antigüedad, digamos, en los momentos originarios de la humanidad. El psico de psicomito, esta palabra que inventa Úrsula para hablar de algunos de sus cuentos, viene un poco de ahí, de esta idea de que hay una especie de psiquis universal. Y la parte de mito, bueno, se explica sola ella misma, ¿no? No hace falta profundizar en eso. En el prólogo del libro donde está este cuento y en los prefacios que le pone alguno de los textos a los que ella identifica como sus psicomitos, dice que son historias que transcurren en un lugar imaginario, en realidad ella dice en el espacio de la mente, un lugar que no tiene límites espaciales ni temporales, que está fuera del tiempo, no está ni en el pasado ni en el futuro. Dice que son textos que tienen un tono surrealista y que se vinculan también con el fantástico, que no son, digamos, estrictamente solo ciencia ficción. Pero también existe un subgénero que yo encontré mencionado por ahí, al que llaman fantasía mítica, y que es un tipo de texto fantástico que trabaja con personajes, temas y símbolos de diversos mitos. En este caso, como se trabaja con el mito bíblico de Adán y Eva, también podríamos abordar el cuento desde esa tradición genérica. Les pongo acá entre preguntas, relación con la ucronía o historia alternativa, ¿y por qué entre preguntas? La historia alternativa les comentaba a Gabriel la semana pasada, cuando dimos la clase introductoria, que es un tipo de historia donde se toma un momento de nuestra historia humana y se produce un cambio para ver qué pasaría con, digamos, con lo que viene después, con el futuro a partir de ese momento, si, por ejemplo, en el ejemplo que dio él, los nazis ganaran la Segunda Guerra Mundial. Ese escenario es explorado en una novela de Philip Dick que se llama El hombre del castillo. Después hay un libro, por ejemplo, que se llama Pavana, de un autor británico que se llama Keith Roberts, que se plantea qué pasaría si no se hubiera producido la reforma religiosa en Gran Bretaña y el país hubiera seguido siendo católico. Y plantea un país que se queda prácticamente en la Edad Media. Entonces, este género existe. El cuento de Úrsula no es historia alternativa porque no está planteando
trabajar con un hecho histórico, sino con un mito, pero de todas maneras nos evoca esta pregunta como lectores y lectoras de qué hubiera pasado con la cosmovisión judeocristiana que es tan fuerte en la cultura occidental si la versión de la historia de Adán y Eva, en vez de ser la que nos presenta la Biblia, fuera esta. Y se los planteo en función de ver las críticas al patriarcado que se pueden extraer de este cuento. Por otro lado está la cuestión del uso del extrañamiento o desfamiliarización que vimos la semana pasada, que tampoco es exclusivo de la ciencia ficción, y que en este caso lo que hace es extrañar el tema del lenguaje y la comunicación. ¿Por qué? Porque inventa animales que hablan entre sí, pero que también se pueden comunicar con el ser humano, específicamente con Eva, y al producir este desnombramiento, hace que nos cuestionemos la validez de las palabras que usamos, sobre todo de las palabras que usamos para clasificar, para establecer diferencias y divisiones entre las cosas del mundo. Y por último, otra referencia que me pareció interesante es que Todorov, en su libro sobre el fantástico, menciona un subgénero que es el subgénero de lo maravilloso. Nosotros podríamos ejemplificarlo, por ejemplo, con los cuentos de hadas, donde lo sobrenatural está naturalizado. ¿Qué quiere decir esto? Que, por ejemplo, en un cuento de hadas, los lobos pueden hablar, una hada malvada puede condenar a muerte a una niña por pincharse un dedo y otra hada más benigna puede convertir eso en un sueño de 100 años. Otra hada benigna puede convertir a una cenicienta en una princesa por un rato hasta las 12 de la noche y después mágicamente vuelve a ser la misma chica haraposa. Entonces todos estos elementos que quiebran las leyes naturales en los cuentos y en las historias maravillosas no tienen ninguna explicación, no son puestos en cuestión, sino que se toman como naturales. Y de alguna manera en este cuento la relación de Eva con los animales, la posibilidad de comunicarse con ellos, de alguna manera también apuntaría a esto. Ahora vamos a ver, no, me fui para atrás. Vamos a empezar con el análisis de ella los desnombra. Bueno, pero en primer lugar les traje para que trabajemos un poco con la forma en que están caracterizados Adán y Eva y cómo funcionan como pareja. Adán es un personaje que se muestra totalmente indiferente frente a Eva, no tiene interés en dialogar, se dice que está ajustando unas piezas. Eso a mí me hizo pensar en una visión mecanicista del mundo, ¿no? Como que el mundo es un artefacto compuesto de partes y que de alguna manera la misión del hombre es hacerlas encajar y funcionar. Y pone a Eva en un rol tradicionalmente patriarcal de esposa y ama de casa, ¿no? Fíjense que le dice cuándo va a estar la cena, eso es una de las pocas cosas que aparecen por parte de Adán en ese intento de diálogo. Contrariamente a esto, Eva está interesada en la comunicación universal. Ella habla con los animales de la misma manera que habla con Adán, ve el mundo como una totalidad y como una totalidad compleja. Le interesan los seres vivos, no los artefactos, las piezas de las máquinas, y a su vez como mujer rechaza esos roles tradicionales patriarcales en los que la quiere encasillar Adán, sin por eso dejar de ser educada, cortés, respetuosa en su intercambio con él. Y como matrimonio, son un matrimonio que son un ejemplo perfecto de incomunicación, porque subyace a ese matrimonio un conflicto entre la cosmovisión patriarcal de Adán y esa nueva cosmovisión que está generando Eva a partir de su propia manera de interpretar cómo debería funcionar el mundo. Les traje unas citas al respecto. Fíjense acá, cuando Eva le va a decir que le va a devolver su nombre, que gracias,
Él se dice que no está prestando atención y que lo único que le dice es, déjalo ahí, ¿ok? O sea, le da una orden, le dice lo que tiene que hacer y ya. Sigue con su trabajo, que es ajustar unas piezas, y sin siquiera mirarla le dice, ok, bien, querida, ¿cuándo estará la cena? Es esa escena típica del marido distraído en lo suyo, disponiendo de la mujer para que haga las tareas domésticas. Eva, en cambio, se cuestiona no el hecho de devolverle su propio nombre, algo que ella entiende que una vez que desnombró a todos los animales también tiene que aplicar a ella misma. Lo que le preocupa es cómo va a tomar Adán eso que ella le va a ir a decir, si la va a ver como una mujer desagradecida, ¿no? Dice, es difícil devolver un regalo sin sonar mezquina o desagradecida, y no quería dejarlo con esa impresión acerca de mí. Y después también dice, una de mis razones para hacer lo que hice es que hablar no nos estaba llevando a ningún lado. El tema de la incomunicación en el matrimonio que yo les estaba planteando. Profe, a mí me pasó un poco con este cuento que me acordaba de cuando veíamos las olas del feminismo y esta cosa que apareció en la segunda ola de ver, quizás caer en un lugar de ver a la mujer como esencialmente, no sé, cercana a la naturaleza o amable o buena. Y no lo digo como crítica al cuento porque me pareció súper interesante desde otros aspectos, pero acá tipo en las dos figuras de Adán y Eva, y más siendo Adán y Eva, tipo como, no sé, figuras fundacionales, me pareció que capaz que estaba como planteando esas dos caras totalmente opuestas, ¿no? No sé, eso. A ver, tenés razón en que ese rasgo de un poco esencialista de cómo mostrar a la mujer y el hombre, muy propio de la segunda época del feminismo, está presente, y de hecho por eso yo les decía que el texto se escribió en ese momento. Le Guin dice que durante esos años ella tiene como una toma de conciencia de que era mujer. Entonces también responde un poco a su propia autocrítica, ¿no? Ahora, también están funcionando, por un lado, su idea de cómo es la cosmovisión nativa, ¿m? Una cosmovisión donde tanto hombres como mujeres están más en comunión con la naturaleza, y también esta idea del taoísmo que yo les marcaba, donde los opuestos aparecen, pero aparecen como opuestos armónicos, opuestos que deben colaborar para poder llevar adelante el universo. Por otro lado, también hay una cierta beta de exageración irónica en el cuento, ¿no? O sea, te está mostrando un conflicto matrimonial extremadamente exagerado, ¿no? O sea, ahí hay un punto que la autora hace a propósito. Pero sí, es una mirada válida la que vos estás planteando. ¿Puedo Ahora hacer una igual, sí, pregunta? espérame un segundo. Igual ahora en unas pantallas les voy a hablar de otra cosa y van a ver también por dónde viene esta propuesta. Sí, dale con la pregunta. No, que cuando estuve así chusmeando un poco los apuntes y habla de la lengua materna y la lengua paterna. Sí, Yo ahora escuchándote, quiero entender que la lengua materna sería la lengua nativa, ¿no? Y la sí, lengua paterna, la lengua colonizadora, ¿sería así? exactamente. Sí, sí. Y Ah, porque me lengua costaba materna leer es la de qué manera lengua. ella recupera la lengua materna, la lengua nativa, la lengua originaria, digamos, sería así. Exactamente. Fíjense que cuando yo les decía que hay un componente antropológico muy importante en su obra, yo diría que la ciencia, si la ciencia ficción se apoya en extrapolar elementos de diversas ciencias, la ciencia por excelencia en la que se apoya Le Guin es la antropología. Pero bueno, ahora vamos a llegar a una pantalla sobre ese trabajo de Newell que vos hojeaste, y les voy a hablar un poquito más en profundidad de eso. Pero antes quiero pasar por otro tema, que es el de en qué consiste este desnombramiento y cuál es su función.
ella le quita a los animales los nombres clasificatorios, o sea, el nombre común, perro, y el nombre científico, canis familiares. Lo del nombre científico se deduce porque ella menciona a Carl von Linneo, que fue un naturalista del siglo XVIII, que fue el que creó este sistema de nomenclatura científica en latín, compuesto de dos términos, el primero representa el género y el segundo representa la especie, y él lo creó con la idea de que los científicos de distintas procedencias, que manejaran distintos idiomas, pudieran entenderse y saber de qué género y especie estaban hablando cuando trabajaban sobre un espécimen. Nosotros mismos, los seres humanos, somos género Homo, especie Sapiens y subespecie Sapiens. Formamos parte del mismo sistema clasificatorio que las plantas y los animales. Entonces, cuando ella dice que estas categorías que inventa Linneo las llevan como una especie de lastre de latas atadas a la cola a los animales, está refiriéndose justamente a que este término clasificatorio también se lo saca. Y digamos, el objetivo que se cumple al desnombrar a los animales es romper con la jerarquía que se establece a través de esa diferenciación, porque siempre se ha pensado que hay géneros biológicos, en este sentido, no en el sentido del género sexual, géneros que son superiores a otros. En la historia de la humanidad siempre se pensó al hombre como superior a los animales. Entonces, de alguna manera, ella está minando esa mirada jerárquica. Ahora, lo que ella hace es promover un trato más justo, más compasivo y más respetuoso entre los humanos y los animales. A su vez, ella entiende, como les decía hace un ratito, que no puede no desnombrarse a sí misma, y por eso es que va y le entrega a Adán ese nombre que le dice, me lo prestaron ustedes, vos y tu padre, el padre de Adán, es Dios. Y lo que comprende, la conclusión a la que llega en el final del texto, es que una vez que se desprende de este lenguaje estandarizador, de este lenguaje que simplifica las cosas a través de esas categorías tan estrictas, ella se encuentra con la necesidad de hablar de una manera que ya no es automática, que ya no se puede basar en supuestos, que ya no puede ser mecánica y automática, sino que tiene que inventar una nueva forma de referirse a las cosas, y yo digo que este es un lenguaje muy parecido al lenguaje de la poesía. Es un lenguaje muy rico, muy variado, con un gran poder evocador, y ahora vamos a ver alguna cita al respecto. Entonces, bueno, está esto de cómo ella le dice a Adán que cortésmente le dice, bueno, sí, me fue útil en algún momento este nombre que me dieron, pero ya no me sirve, ya no me queda exactamente bien, le dice. Y por otro lado, este texto de la parte central del cuento, una vez que los desnombra, dice, ninguno quedó sin desnombrar. Parecían estar mucho más cerca que cuando sus nombres se interponían entre ellos y yo misma como una barrera evidente. Tan cerca que mi miedo de ellos y su miedo de mí se volvieron un mismo miedo. Y la atracción que muchos de nosotros sentíamos, el deseo de palpar o frotar o acariciarnos unos a otros las escamas, la piel, las plumas o el pelaje, de saborearnos la sangre o la carne unos a otros, de darnos calor unos a otros. Esa atracción era ahora una sola con el miedo, y el cazador no podía diferenciarse del cazado, ni el que come del comido. Mi lectura del texto a partir de este fragmento no es que Lewin propone que no haya más cazadores y cazados. Ella está trabajando, como yo les adelantaba, trabajando sobre valores de la cosmovisión nativa, donde hay una visión mucho más ecológica de la naturaleza, donde se trata de no agotar los recursos. Es algo que se sigue manteniendo en los descendientes de los pueblos originarios de Estados Unidos el día de hoy, y
es muy común en estos pueblos que si van a cazar un animal para comérselo, para usar su piel, sus cuernos, sus huesos, sus pezuñas, sin las cuales no hubieran sobrevivido en sus primeras épocas, les dan las gracias por ese sacrificio. Entonces acá lo que se está aboliendo no es cazar o consumir carne o productos de origen animal, lo que se está planteando es el respeto a lo que esos animales y toda la naturaleza en general nos proporcionan a los seres humanos. Y como los decía antes, el hecho de tratarlos con respeto, de tratar de no hacerlos sufrir, un montón de valores que se han ido perdiendo crecientemente en la sociedad occidental, en el sistema capitalista, en las grandes industrias que manejan lo que es la industria alimenticia, por ejemplo, actual. Fíjense que además está avalado por este hecho de que sí, muchos sienten ese deseo de demostrarse afecto, de acariciarse, de darse calor, pero otros sienten ese deseo de comerse. Y eso está validado. Y eso es una idea que también tiene que ver con la influencia taoísta, porque en el Tao los valores están basados en la naturaleza, es el elemento modélico central. Y en el Tao se sostiene que la naturaleza no diferencia bien y mal. En la naturaleza no hay actos buenos y actos malos, hay actos necesarios y hay cosas que suceden porque son inevitables y responden al ciclo de la vida. Se nace, se vive, se muere. Entonces, ese tipo de ideas son las que están trabajando en el trasfondo de este texto. Otra, y esta es la que se refiere a el tipo de lenguaje nuevo que produce. Dice, de hecho, recién acababa de comprender cuán difícil hubiera sido explicarme. No podía parlotear como acostumbraba, dándolo todo por supuesto. Mis palabras debían ser tan lentas, tan nuevas, tan únicas, tan tentativas, como los pasos que di por el sendero que se alejaba de la casa, entre los oscuros, ramosos, altos bailarines quietos contra el resplandor del invierno. Fíjense dos cosas. Por un lado, además de la selección léxica, que en todo el cuento es muy poética, acá hay un ejemplo, pero también está en toda la primera parte, las repeticiones, estas repeticiones de estructuras sintácticas, el tan lentas, tan nuevas, tan únicas, tan tentativas, muy, muy propio de una prosa poética. Y también esta descripción, ¿qué son los oscuros, ramosos, altos bailarines quietos contra el resplandor del invierno? ¿Qué es lo que está mirando? Árboles. Bien, entonces ya no les puede decir árboles, pero fíjense cuánto más podemos llegar a decir nosotros si hacemos un análisis de las connotaciones, de las imágenes que evoca esta forma de referirse a los árboles. Bueno, acá les puse una pantalla con lo que plantea el artículo de Daniel Newell, que en realidad se los puse porque cuando esto lo tenía desde el año pasado y no tengo una traducción, si bien tengo el texto en inglés, no tengo una traducción de la conferencia que dio Úrsula en una universidad para mujeres que se llama Bryn Mawr, de la que salen estas ideas de la lengua materna y paterna. Ella se las plantea en una, ¿cómo se dice? En una ceremonia de graduación de la universidad, se lo plantea a las alumnas que se están recibiendo en ese discurso, y lo que hace Newell es analizar un poco qué es lo que propone Úrsula y después aplicarlo al cuento. Entonces, en este trabajo, Úrsula va a decir que existe una lengua paterna, que es, como bien decían ustedes, la lengua del hombre blanco, la lengua del patriarcado, la lengua de los colonizadores, que se maneja encasillando las cosas en pares binarios y jerárquicos, donde siempre los polos que están del lado izquierdo en la pantalla, sujeto, yo, mente, hombre, activo, dominante, siempre están ligados con lo masculino y están marcados como superiores. Y los polos del otro lado, objeto, otro, cuerpo, mujer, naturaleza, pasivo, dominado, son los que tradicionalmente se
endilgan a la mujer y obviamente a todo lo diferente, desde otros pueblos que no sean blancos occidentales, hasta, en el caso de la ciencia ficción, los extraterrestres, hasta a los animales en la Tierra, a todo el que se desvíe de una norma, normas de género, normas sexuales, a los disidentes religiosos, pueden, digamos, todo el que es diferente en un contexto donde funciona este par de la izquierda, va a recibir estos atributos. Ella dice también que el hablante de la lengua paterna siempre se va a poner en una posición de ser el dueño de la verdad, de una verdad que es única, no admite que haya otras verdades posibles, es un hablante que da órdenes a su oyente, no lo escucha, y lo pone en un lugar de pasividad. Por otro lado, a esta lengua paterna ella le va a oponer una lengua materna, es un concepto que ella inventa. Dice que esta lengua materna no es que carezca de oposiciones binarias, pero las piensa como no jerárquicas. En este sentido, yo les decía que hay una influencia del taoísmo, con esta idea de los dos aspectos del yin y el yang como en armonía, como complementarios. Ella los ve a estos opuestos como dos pares de elementos en equilibrio armónico. Plantea que no hay... Patricia, sí, dale, Marta. perdón, ay, me estoy riendo por dentro, porque esta descripción de la lengua paterna es la descripción de mi ex marido. Es exacto. Te juro que me quiero morir. Triste, realmente. Nos reímos porque es ex, digamos, ¿no? Por favor, bien, lo logré. Bueno, podés hacer un cuadrito y mandárselo. No, va a seguir diciendo que tiene razón. Bueno. Lo bueno es que es ex marido. No, eso es lo bueno, digamos, es lo que nos permite reírnos a todas ante el comentario y empezando por Marta, ¿no? Que se puede reír de eso también porque es algo superado. Ya está. Bueno. Pero ¿sabés cuánto hay a mi alrededor que quedó ahí? Yo soy segunda bola. Es tremendo. A ver, es un problema porque muchas veces, como en el caso tuyo, vos me hablabas de tu nieto y de tus hijos y qué sé yo, o sea, cuando hay hijos, siempre queda un vínculo, entonces sí, sigue estando esa presencia de la lengua paterna en la vida. Pero estamos rodeados y rodeadas de mucha gente que todavía habla con la lengua paterna, y yo le hago un agregado a Lewin, que ella acá no lo dice, pero es totalmente consciente. También hay mujeres que hablan la lengua paterna y que adhieren a los valores patriarcales, y lo venimos hablando desde el principio de la cursada, ¿no? Este tema de cómo se reproduce esta cultura patriarcal. Entonces, bueno, ella dice, para la lengua materna no hay emisores privilegiados, no hay alguien que sea el dueño de la verdad, todos los puntos de vista son válidos y hay que respetarlos y tratar de comprenderlos, lo que no significa adoptarlos, simplemente entender que el otro tiene derecho a su punto de vista. Es una lengua que habla y escucha al otro, habla con el otro, no le habla desde una posición de superioridad. Y ella dice que ella misma tuvo que desaprender esta lengua patriarcal para empezar a aprender la lengua materna. Por eso yo les decía que hay todo un proceso de evolución dentro de su propia narrativa que la hace adentrarse cada vez más en una postura feminista. Claro, yo por ejemplo pensaba, la gente de mi generación, las mujeres de mi generación, por ahí también fuimos aprendiendo, tal vez por reacción a ir en contra de eso, sí, de lo que teníamos al lado. Sí, porque yo soy hija del machismo total, de mis padres, de todo lo que me rodeaba. Y bueno, y fuimos dándonos cuenta y luchando contra eso.
Sí, sí, y desde, digamos, desde lo doméstico, o sea, a veces ni siquiera por una cuestión de llegar a recibir algún tipo de información, educación o formación académica, intelectual, demás, eh, es algo que surge de la realidad cotidiana, ¿no? Rebelarse contra esas estructuras. Sí. Bueno, y para terminar con esta pantalla, bueno, justamente ella dice que esta es la lengua de los pueblos nativos y que es la lengua de las mujeres y de algunos hombres. De hecho, les dice a las alumnas, si ustedes encuentran un hombre que hable la lengua materna, acompáñenlo, sean sus cómplices, sus mujeres, sus amigas, porque no son muchos realmente. Ahora hay más, pero en el momento en que ella, a fines de los 80, plantea esto, estábamos peor. Bueno, el último elemento teórico en función de esta propuesta que les hace ella a estas graduadas es que justamente el tema de la lengua materna y la lengua paterna viene de la idea que ella tiene de que existen culturas donde actúan principios diferentes, unas que están estructuradas digamos, sobre un principio femenino que dice que es descentralizador, flexible y circular, y otras sobre un principio masculino que es centralizador, rígido y lineal. Yo ahora no tenía tiempo para hacerlo, pero esto está muy bien ejemplificado en el artículo de Newell, y él compara la forma en que Le Guin construye el cuento con un cuento de Ray Bradbury que él pone como ejemplo justamente de esta forma de lenguaje que se rige por unos principios rígidos y lineales. Él, por ejemplo, habla de la generosidad que pone Le Guin cuando hace todas esas descripciones del principio y dice, bueno, no haría falta dar tantos detalles, tantos ejemplos para que el lector comprenda, pero esa es una característica de la lengua materna, ¿no? Abundar en detalles, ser un poco barroca, de manera de esforzarse en llegar claramente al oyente. Entonces, bueno, lo que va a decir Newell, y con lo que yo coincido, es que el cuento pone en escena la oposición entre estas dos lenguas. Eva va a representar la lengua materna con esa postura humilde frente a Adán, pero no por ello deja de rebelarse. Simplemente que, bueno, no se pone en una postura de superioridad. Su prosa es repetitiva, rítmica, generosa en detalles, y por eso él da el ejemplo de cómo construye la lista de los animales y las distintas reacciones que tienen a la propuesta del desnombramiento. Y Adán, y por extensión Dios, son los representantes de la lengua paterna, una lengua sucinta, jerárquica, imperativa y económica. Y les traje acá, y se los voy a dar después en un documento, cuando mañana postee los materiales de la clase, les voy a dar un documento con los intertextos, con el texto bíblico del Génesis, de donde sale el mito de Adán y Eva, y con algunos otros intertextos que aparecen mencionados, por ejemplo, Jonathan Swift aparece mencionado, también el poeta T.S. Eliot. Entonces, para que ustedes vean a qué se está refiriendo Le Guin, les traje algunas informaciones extra. Bueno, en el Génesis lo que se plantea es que Dios crea a Adán, y en una primera instancia crea a los animales y dice específicamente que los crea para ayudarlo, y que como ve que no lo ayudan, que eso no funciona, entonces crea a Eva para que lo ayude en lugar de los animales. Entonces los animales y Eva comparten un mismo estatus en ese relato, que es el de ser servidores del hombre, estar al servicio de Adán. En segundo lugar, se instaura la denominación hombre como algo genérico para hablar de toda la humanidad, y asimismo se establecen los géneros, porque dice, los creó varón y hembra. Dios y Adán son los que nombran a los animales y a Eva. O sea, Dios nombra a Adán, dice, y creó a Adán, y después le da a Adán la potestad de ponerle los nombres a los animales y a Eva. Eso los pone en un lugar de superioridad. Eva y los animales, que son los nombrados, quedan en un lugar subalterno. La transgresión en esta versión bíblica del mito es querer
adquirir los mismos conocimientos que tiene Dios, porque ellos comen el fruto del árbol de la ciencia del bien y del mal. O sea, lo que hacen es aspirar a tener los mismos conocimientos de Dios. Entonces Dios dice, no, lo próximo que van a hacer es comer del árbol de la inmortalidad y se van a convertir en dioses como yo, y entonces no, los voy a castigar, esto se corta acá. Y los expulsa del Edén. Pero no solo los expulsa, sino que además introduce castigo extra para Eva y le dice, hacia tu marido irá tu apetencia, o sea, su deseo, su amor, y él te dominará. Establece al hombre como el amo de la mujer. Y le dice, con dolor parirás los hijos. Y eso es algo que lo vamos a volver a ver en uno de los cuentos de Joy Harjo, la escritora nativa que yo voy a dar en mi última clase, pero que también es un tema que trabajábamos en Hijo de Sangre, de Octavia Butler, y en otro texto de una autora nativa, Katsi Cook, el texto se llama La llegada de Anontax. Entonces, fíjense cómo esta versión del mito bíblico establece una mirada sobre lo que es la relación entre hombre y mujer, lo que es el lugar de la mujer, el destino de la mujer, que va a marcar la cosmovisión judeocristiana hasta el día de hoy en muchísimos lugares, aspectos, personas, y digamos, lo que está haciendo el cuento es desmantelar esto, es poner en cuestión esto. Podemos decir que es el cuento del primer divorcio, es el mito del primer divorcio lo que está escribiendo Lewin, y está destruyendo un montón de elementos que son fundamentales, que son base de la sociedad patriarcal, de la cultura patriarcal. Entonces, ella en el cuento, les puse yo acá, va a refuncionalizar este mito, al desnombrar va a desmantelar esa relación de poder que se establece entre el que nombra y el nombrado, y se rompe entonces también el vínculo de su servidumbre. En el cuento Eva no es castigada y no es expulsada, se va por propia voluntad, y eso también es una diferencia fundamental porque le da la iniciativa. Se va porque está insatisfecha con la realidad. A su vez abandona ese rol de esposa y procreadora y ayudante que Dios le había asignado. Entonces rompe con el patriarcado. En el cuento no hay tentación, no está la figura de Satán en forma de la serpiente, o sea que no hay otro ente masculino poderoso, sobrenatural, que interviene para mover los destinos de Eva. En el cuento Eva maneja su propio destino. Y a su vez ella construye su propio conocimiento, esa es la que analiza la realidad y llega a la conclusión de que esto de los nombres no funciona y hay que abolirlo, y no es que se apropia de ese conocimiento de Dios a través de comer un fruto prohibido, o sea que es un personaje realmente modélico en términos de feminismo, un personaje para inspirar a generaciones de mujeres. Bueno, y ahora sí voy a pasar, a el día anterior a la revolución. Esperen que quiero mirar la hora para ver más o menos cómo vamos. Vamos bastante bien. Si no llegamos hoy, igual lo termino el lunes antes de dar el otro, pero creo que vamos a llegar bien. Profe, ¿puedo sí. hacer un comentario rápido? Dale. No hay problema. A mí me re gustó, fue creo que del que más me gustó de los 3 que dimos esta semana, porque en realidad antes de leer el Corpus Crítico, yo no sabía si interpretarlo como en relación con el mito bíblico de Adán y Eva, porque en el cuento a ella nunca se la menciona como Eva. Es más, o sea, no aparece en ningún momento. Entonces yo todo el tiempo decía, bueno, eso debe ser por alguna razón, y dudaba y decía, tal vez Adán es sí como un llamamiento a Adán, pero me hacía dudar mucho que ella nunca fuera mencionada como Eva, por eso nunca lo relacioné con el mito. Y nada, lo que me pareció muy interesante es que justamente se trata del desnombramiento, pero como a ella nunca se la menciona, pero en realidad ella va a pedirle a Adán o a entregarle su nombre, cuando para mí desde el principio ella ya
ya está desnombrada. No sé cómo expresarme, porque Sí, desde el principio a ella siempre se la caracteriza por diferentes cosas. Se la caracteriza por lo que está haciendo o por lo que le gusta, y nunca por su nombre propio. Entonces, para mí, ya en el comienzo ella ya no tiene su nombre, o no que no le pertenece, sino lo que hace, lo entrega desde el principio. Nada, me llamaba mucho la atención eso. sí, es muy buena la observación y es válida. Es cierto, en ningún momento ella es nombrada, y creo que el hecho de que después aparezca en esa escena devolviéndoselo a Adán no tiene que ver con que no se lo haya sacado todavía, sino con eso que decíamos, bueno, por un lado, demostrar cómo ella trata de ser educada y no causar algo que le lastime los sentimientos, bueno, pero por otro lado también tiene la función de mostrar cómo es el diálogo o cómo es la falta de diálogo entre Adán y Eva. Entonces hay factores que tienen que ver con eso. Y con respecto digamos, a identificarla como Eva, eh, bueno, es lícito si uno se pregunta, ¿es Eva, no es Eva? ¿Es solamente Adán? Es una hipótesis de lectura que la llamemos Eva. Nosotros, o sea, empezando por mí, los críticos, ustedes si lo aceptan, pero hay otro pequeño indicio de que realmente se trata del mito bíblico, porque en un momento cuando ella se va le dice, espero que encuentres la llave del jardín. Entonces, indudablemente está hablando del jardín del Edén. No sabemos si es que se quedaron encerrados afuera o encerrados adentro, pero indudablemente tienen algún tipo de problema con las fronteras entre lo que está dentro y lo que está fuera del Edén. Entonces, Un, bueno, un son como... pequeño comentario. Sí, dale. Ay, perdón que se superpuso por delay. También está la figura de Lilith, Sí, ¿no? tenés razón. Sí, sí, sí. Que para aquellos que no conocen, es según el mito gnóstico, es la primera Eva antes de Eva, ¿no? Un experimento que salió mal precisamente porque ahora no me acuerdo exactamente por qué, pero básicamente tenía mucha autonomía. Claro, o sea, yo Que por otra tampoco. parte, vos que antes hablabas de Jung, cuando estaba leyendo los mitos de origen japoneses, hay un personaje que es igual a esa escena de Lilith y Adán. Pero bueno, nada, eso para hablar sobre la identidad de este personaje. Sí, de hecho, a ver, yo tampoco me acuerdo qué es lo que hace específicamente Lilith, pero sí, es expulsada digamos, y se vuelve atrás con el experimento y se crea Eva en estas versiones que se consideran no canónicas digamos, de los mitos bíblicos, pero sí es porque ella se revela de alguna manera, tiene un comportamiento inadecuado con respecto a las expectativas que tienen Dios y Adán. Y es un personaje que tanto en la literatura como en otras artes ha sido recuperado justamente por lecturas feministas, ¿no? Se ha usado el nombre, se le ha puesto a personajes para de esa manera establecer un vínculo con esa tradición que se corre de la ortodoxia bíblica. Bueno, entonces sí, ahora pasamos al día anterior a la revolución. Lo primero que quería era que trabajemos un poco con la representación de lo femenino a partir de la caracterización de Laia, la protagonista. Fíjese que en el cuento ella, en general, es identificada como Laia cuando se trata de ella como mujer común, y como Odo, que es su apellido, cuando nos estamos refiriendo a ella como figura pública. El trabajo de Wolfson que yo les di resume muy bien todos los puntos por los cuales esta mujer, que es Laia, es un personaje femenino atípico y precursor en la ciencia ficción. Recuerden que esto es del año 74, no solo para la ciencia ficción de Le Guin, que está en este camino de búsqueda de escribir una ciencia ficción más feminista, sino
para toda la ciencia ficción. Incluso en algún momento, yo ahora no lo tengo, no lo busqué para la clase de hoy, en algún momento yo me había puesto a investigar si había, digamos, personajes de mujeres políticas o en puestos de poder así, digamos, realmente altos, tanto en la literatura como en el cine. Y en general hay que esperar hasta el siglo XXI para que esto empiece a aparecer en una cantidad un poquito mayor, pero todavía bastante tímidamente. Hay mujeres fuertes, hay personajes de mujeres fuertes, por ejemplo, no sé, Sarah Connor en Terminator, eh, pero fueron ingresando muy lentamente y no suele ser común encontrar mujeres ideólogas políticas, mujeres presidentes, mujeres senadoras, o sea, eso es algo realmente muy, muy nuevo acá. Otra cosa que es totalmente vanguardista en el texto es tener una protagonista de color, que igualmente esto es un rasgo común en la obra de Le Guin. La mayoría de los pueblos que inventa no tienen piel blanca, sino que tienen una especie de continuo que va de lo más pálido hasta lo más oscuro, pasando por todas las variaciones posibles. De hecho, ella estaba muy enojada con una adaptación que se hizo para la televisión de los cuentos de Terramar hace muchos años, donde los habían hecho blancos a los personajes de Terramar, cuando son, en la mayoría, hay algunos pueblos blancos, pero la mayoría son pueblos de color. Laia se refiere a sí misma cuando habla de sus pies y dice que son de color barro. Otro elemento por el cual rompe con la tradición es que esta mujer es una mujer que no está bajo la autoridad de ningún hombre, por ser viuda, por no tener hijos, es una mujer que está sola y no depende de nadie ni tiene que obedecer a nadie. Otro elemento importante son los conflictos y las consecuencias de la vejez y la enfermedad en este personaje. Ella se representa a sí misma como un robot con un cortocircuito, habla de su destartalado viejo cuerpo, porque no solo es una mujer de más de 70 años, sino que además ha sufrido un ataque de apoplejía que la ha dejado con problemas para movilizarse, a veces se babea. Esto es una especie de ACV, una apoplejía, es un problema neurológico que se produce así como un infarto cerebral, digamos. Otro tema totalmente nuevo en el texto es el tratamiento de la sexualidad en la vejez. Otro tema que no aparece. Acuérdense que yo les decía que ya de por sí el sexo era un tema tabú en la ciencia ficción en general, pero la sexualidad de una mujer de la edad de Laia es algo que, de hecho, ni en la literatura ni en el cine, tampoco, digamos, más realistas, se solían tratar, y es el día de hoy que sigue siendo un tema poco frecuentado o casi nada frecuentado. Está también el tema del rechazo o los conflictos que se le producen a Odo, porque o la ven como una figura maternal o la ven, dice ella, como un monumento, y estas dos opciones la ponen en una situación de no tener agencia, ¿no? De no tener la posibilidad de actuar, la ponen en un lugar de pasividad. Y otra cosa que para mí también es muy importante en el texto es cómo se plantea que la identidad personal es algo que no es sinónimo de los distintos roles individuales que vamos cumpliendo en nuestra vida, sino que es algo que la trasciende, algo que se empieza a gestar en la infancia y que es una especie de eje que nos atraviesa durante toda nuestra vida y que llega con nosotros hasta el final de esa vida. Eso me pareció re lindo, nada de eso. Es como, plantea como que completamos un círculo, ¿no? Y esto también tiene que ver con la mirada de la filosofía taoísta, ¿no? Donde hay una idea de que no existe la vida y la muerte en la naturaleza, porque en la naturaleza todo se recicla, o sea, uno entierra un cuerpo y ese cuerpo se descompone y sus componentes pasan al circuito de ese espacio, forman parte de la ecología de ese espacio. Entonces, desde ese punto de vista, bueno, ella lo trabaja en otro sentido, pero está esa idea de
volver al principio no como un retroceso, sino como un logro, ¿no? Como cumplir con una travesía donde se debía llegar nuevamente a un punto. Bueno, acá las citas, cómo describe a su cuerpo: triste, deprimente, mezquino, lastimoso, horrible, pero al mismo tiempo, esa es la visión que responde a lo que le impone la sociedad patriarcal a una mujer de edad e incluso a una mujer joven que no responde a los ideales de belleza establecidos en esa sociedad. Pero por otro lado se cuestiona a sí misma, le sale ese odonianismo que ella creó, y se da cuenta, dice, un buen cuerpo no es un objeto, no es un instrumento, no es una pertenencia que haya de ser admirada, es simplemente tú mismo. Solo cuando ya no es tú, sino tuyo, algo que se posee, empiezas a preocuparte. ¿Está en buenas condiciones? ¿Servirá? ¿Durará? Tengan en cuenta que en todo lo que es la novela de los desposeídos, la palabra propietario es una especie de insulto que se refiere a las personas que no adhieren bien a esta nueva ideología donde todo es cooperativo, ¿no? O sea, no existen dormitorios individuales, las parejas no se casan, muchas no viven en la misma casa, o no comparten el mismo cuarto, a los niños se los cría separados de sus familias a partir de cierta edad. Hay digamos, instituciones que se ocupan de la crianza de los niños. El protagonista de la novela y su esposa van a cambiar un montón de esas cosas, pero en principio eso es lo que plantea el odonianismo, y todo el que es posesivo de algo, de un cuerpo, de su cuerpo, del cuerpo de otro, de objetos materiales, de producción intelectual, es tachado de propietario. Un insulto que a veces yo uso en mi vida personal. Otro insulto muy lindo que tiene con respecto al exceso de lujo, de frivolidad, es excrementicio. Algo es excrementicio cuando es excesivamente lujoso sin necesidad. Bueno, después está esta serie de cuestiones cuando ella se plantea que en realidad le gusta Noy, su secretario, ¿no? Se pone coqueta y dice, pero ¿por qué es tan importante, tan especial Noy? Dice, eso era lo especial, el viejo sexo de siempre. Ella se reconcilia con el hecho de que es una mujer sexuada. Dice, al diablo con la decencia, porque primero como que se quiere convencer de que se pone decente para ella misma. Y después dice, debía fingir que no tenía sexo solo porque el hombre al que había amado y a él no le habría importado su edad estaba muerto. Tenía que acallar la verdad como un maldito puritano autoritario. Incluso 6 meses atrás, antes del ataque, los hombres se habían vuelto a mirarla y la habían mirado con agrado. Y ahora, aunque no podía gustar, por lo menos podía darse gusto a sí mismo, o sea, podía disfrutar de esa atracción que le despertaba el joven. Y como dato de color, Teodora, la madre de Úrsula, cuando se queda viuda de Alfred Krueber, a los 9 años de estar viuda, conoce a un muchacho que tiene como 26 años, un artista y psicoterapeuta, y se enamoran y se casan, y ella tiene más de 70 en ese momento, y viven casados como 10 años, él la ayuda muchísimo en su producción literaria, así que indudablemente Le Guin tenía un caso muy, muy cercano de esto y lo comprendía muy bien. Y después, bueno, esta otra cita que viene a poner en evidencia esta cuestión de cómo a ella le molesta que la conviertan en un rol de abuela, ¿no? De viejita inofensiva, dulce monumento. Dice, el fuego ya se ha apagado, chicos, no hay peligro de acercarse. O sea, le quitan el fuego al convertirla en una especie de estatua viviente, le quitan justamente toda posibilidad de acción y de pasión. Y acá está esa cita de la que hablábamos antes, cuando ella trata de, en su salida, de ver quién es realmente,
y se da cuenta que hay una continuidad entre esta niña pequeña jugando con las rodillas mugrientas, la chica de 16 años salvaje, con la cabeza llena de sueños, la trabajadora y la pensadora, o sea, la mujer política, Odo, Laia, la esposa, la enamorada, pero dice, esas dos mujeres se fueron, una se fue cuando se murió su esposo, Taviri, la otra se fue cuando el ataque le impidió seguir produciendo intelectualmente de la misma manera, y dice, realmente no quedaba nada más que los fundamentos, pavada. Había vuelto a casa, no se había ido nunca de casa, el verdadero viaje es el retorno. Bueno, una pasada por la visión del amor y la pareja, que es otro tema que hemos visto en otros textos también. Este es el primer cuento que nos muestra un matrimonio plenamente feliz, aunque ya haya terminado, aunque ella ya sea viuda. Es un matrimonio entre dos personas que son afines ideológicamente, que se quieren, que son compañeros de lucha política, que se respetan y colaboran. Y ella siente una enorme nostalgia, una enorme añoranza por haber perdido a su marido, y tiene todo un conflicto porque en lo público, cuando ella habla, se acuerda de Accio el político, la figura pública, el militante, y en realidad ella extraña a Taviri. Accio es el apellido, Taviri es el nombre propio, es como la separación entre Laia y Odo, y va a tener una serie de recuerdos muy íntimos, sueña con él, recuerda gestos de afecto físico. Esto se junta justamente con los conflictos que como veníamos diciendo, le produce también esta especie de contradicción entre lo que era su vida y su rol como política y lo que es ella en la actualidad. Se le producen conflictos entre esa ideología, esa doctrina odoniana que ella creó, y los valores en los que ella creció y se educó. Por eso ella dice que cuando habla de Taviri como su esposo, obviamente eso trae la connotación de cómo se vivía un matrimonio antes del odorianismo, y ella había instituido este tipo de matrimonios no posesivos, que no convivían, donde los cónyuges se trataban de compañeros. Entonces dice que los jóvenes se asombran cuando ella dice mi esposo, pero ella también dice yo lo inventé, pero tengo que por eso cumplirlo a rajatabla. Entonces, bueno, lo que hace Le Guin es construir una figura de mujer muy humana, con sus falencias, que se opone un poco a esta figura ejemplar que es Odo, la mujer política, la ideóloga. Y eso la lleva a tener una visión crítica de sí misma, y otra del movimiento odoniano. Una visión crítica de sí misma cuando no se comporta como una buena odoniana, a pesar de que ella dice que está exenta en cierta medida por haber creado ella esa ideología, y del movimiento odoniano por ponerla en ese lugar de parálisis, ¿no? Por convertirla en un monumento, por reproducir sus palabras de una manera crítica. En algún momento ella dice, piensen por sí mismos, ¿no? No repitan. Es como que tiene temor, y eso está muy bien desarrollado en el artículo de Hanson, tiene temor de que esto se convierta en una especie de utopía inmóvil, ¿no? O sea, se llega a un determinado punto, se gana la revolución y después, ¿qué pasa? No hay más cambio, todo se cristaliza. Eso está detrás de eso y tiene que ver justamente con esta postura disidente que tiene Šebek, su protagonista, que valora muchísimas cosas de su sociedad anarquista en Anarres, pero a su vez entiende que se tienen que empezar a abrir al cambio y también al contacto con el que había sido su mundo de origen y con otros mundos. Bueno, acá está algunos de estos gestos de ternura, cuando besa la firma de Taviri, o dice que nunca lo va a olvidar, y al mismo tiempo dice, bueno, esto es como algo dado, no hace falta decirlo respecto de un esposo. Y después está donde dice que, bueno, que los jóvenes se habían educado en un clima de libertad sexual, de vestimenta y de todos los valores, pero que ella no, dice, todo lo que había hecho era inventarlo, y no es lo mismo. Era como cuando se refería a Accio como mi marido, hacían un gesto de sorpresa,
la palabra que debería usar como buena odoniana era, por supuesto, compañero. Pero ¿por qué diablos tenía que ser ella una buena odoniana? Me parece también que Lewin en esto está criticando ciertas costumbres políticas que existen al día de hoy todavía, donde las figuras, los líderes políticos son convertidos en especie de dioses, ¿no? de salvadores, de personas que funcionan de manera mesiánica, donde se vende que sin este o sin aquel o sin aquella o sin esta es imposible cambiar, es imposible progresar, es imposible construir un país. Creo que es muy lúcida ella en diferenciar los aspectos humanos y los aspectos políticos, ¿no? Y no perder de vista que se trata de servidores públicos que tienen que gobernar en representación nuestra, que no son semidioses y que desaparezca uno, que se muera, que se retire, que deje de presentarse a una elección, no debería ser pensado como una catástrofe absoluta a partir de la cual después no hay nada. Bueno, después habla justamente de esta cuestión de cómo le afecta a ella, que sea otro país. Ella vive en un país que se llama Ayo, y hay otro país en el planeta Urras que se llama Tú, para decirlo en castellano, que es el que está a punto de, digamos, realizar la revolución. Por eso les llegan un montón de noticias y están todos muy entusiasmados, y ella se da cuenta que se lo va a perder porque no es en Ayo, y después termina hasta dándose cuenta de que se lo va a perder porque se va a morir directamente, y eso le presenta sentimientos encontrados, ¿no? Por un lado, la envidia, la tristeza de sentir que va a quedar excluida de eso por lo que ella luchó, y por otro lado entender, como dice, y qué estupidez más grande, ¿no? O sea, no, ella combatió el egoísmo desde el principio con su ideología, y ahora se está mostrando egoísta, porque bueno, se muere Odo, pero no se extingue el odonianismo. Este es el primer paso, justamente. Pero ella reconoce que justamente esto es muy humano, que tiene que ver con que, dice, no es fácil encontrarse fuera cuando se ha estado 50 años dentro en el mismo centro. La dificultad que es a veces dar un paso al costado. Bueno, y acá un poco lo que plantea Hanson, algunos temas. Sí, muy breve. Ahí también hay una referencia bíblica para mí muy clara y muy universal, que es una referencia a Moisés. Que Moisés muere antes de llegar de vuelta a Israel, o sea, después de esos 40 años vagando en el desierto, Moisés muere justo antes de llegar, ¿no? Entonces se habla esa historia bíblica, se retoma muchas veces y se menciona muchas veces, ¿no? Como para representar este tipo de casos, ¿no? El que causa un gran proceso, ¿no? Pero no llega a ver los frutos por muy poco, como una especie de casi de ironía, no sé si trágica, pero sí ironía al fin. Bien, muy bien. Es así. Y bueno, esto trae a colación también lo que planteaba hoy Birgit, creo que fue cuando dijo que, bueno, que ella se había asombrado de los elementos religiosos, míticos en el primero de los cuentos, pero hay un montón de posibilidades de encontrar referencias religiosas, porque justamente, y es a lo que yo apuntaba con esa lectura del Génesis, estamos, seamos creyentes o no, se pertenezca a una religión u a otra, todos estamos permeados, atravesados por un montón de ideas, de valores, de conceptos, de costumbres que vienen de las religiones dominantes en el occidente, y entonces, bueno, muchas veces, como dice Martín, terminan funcionando como metáforas, como símbolos, como alegorías en la literatura. Pero por eso es increíble que no haya ninguna materia de literatura religiosa en las facultades, ni siquiera en la nuestra, en general, cuando son tan importantes en la historia de la literatura. Digamos, una cosa es que la facultad sea laica
y otra, no verlos, todos estos textos, no solo la Biblia, sino otros textos, como por ejemplo el Bhagavad Gita, ¿no? Y leerlos desde lo que son excelente literatura. Bueno, esa sería una lectura mandatoria para abordar ciertos aspectos justamente de la novela de Zelazny, El Señor de la Luz, que yo mencionaba hoy. Digamos, no podés no leer los textos de la religión hinduista o los textos budistas, si vas a trabajar con esa novela, son algo ineludible. Y aunque sea una introducción, como dice Martín, realmente sería bien, tendría que haber algún tipo de materias tal vez de historia cultural, aunque sea, ¿no? De entrar a ver que hay toda una enciclopedia, como decía Humberto Eco, de conceptos, de nociones. Hay símbolos, si volvemos al tema de Jung y los arquetipos, hay un montón de símbolos, de imágenes que reaparecen en distintas culturas, y de las que uno tiene que empezar a buscar de cero por su cuenta cuando aborda algún texto así, porque no tenemos una buena formación en esto. Así que bueno, por eso también yo les voy a dar, como les decía, el texto bíblico, para que lo tengan como una fuente, a partir de la cual Úrsula arma el otro cuento. Bueno, lo de Hanson repite algunas de las cosas que ya habíamos hablado y que yo les había marcado al principio, que también están en el trabajo de Joe Watson. Él habla específicamente de que este es un cuento que forma parte del universo jainita. El universo jainita se llama así porque en este universo ficcional que crea Úrsula, hay un planeta que se llama Jain, que en determinado momento empieza a colonizar mundos de su propia y de otras galaxias, y después, por alguna razón que nunca se especifica, los abandona, se retira, vuelven a Jain, y los pobladores que quedan en esos mundos empiezan una especie de camino evolutivo independiente que hace que el universo de Lewin esté poblado en su mayoría por razas de tipo humanoide, pero que tienen grandes diferencias entre sí, enormes diferencias entre sí. Pero a la vez, en algún momento posterior de la historia, estos mundos empiezan a entrar en contacto y se forma lo que ella llama el ecumen, que es una liga de mundos, que se forma por razones de mantener comunicación, de intercambiar información, de poder, digamos, mantener la paz y el orden dentro del universo jainita. Hay un montón de razones que habría que ir armando un documento, rastreando en todos los textos que corresponden a este universo, y Los Desposeídos forma parte de eso. Por lo tanto, él ubica el cuento específicamente dentro de la ciencia ficción. Plantea la importancia del tema de las pérdidas personales y el dolor, la aflicción, algo que también dice Walton. Walton remarca que ella tuvo una experiencia de pérdida familiar siendo muy chica y que no encontraba ni en la literatura, ni en la cultura popular, ningún tipo de experiencia de ese tipo con la que identificarse y que la ayudara a sobrellevar su duelo, por lo cual este cuento resonó muy fuertemente con ella, justamente por toda la pena que manifiesta Odo y la añoranza que tiene de Tabili. Otro punto que plantea Hanson es cómo aparece la empatía, la identificación con el otro diferente. Vamos a ver después un párrafo en particular sobre esto, y hace un aporte que a mí me pareció interesante en cuanto a cómo está armado todo este tema de esas idas y vueltas entre el presente y el pasado, ese conflicto que le causa a Laia no ser ya la misma, toda esta visión crítica que tiene sobre cómo la tratan sus seguidores, y dice, paradójicamente, ella está en un momento de gran proyección al futuro, porque están al borde de que se produzca la revolución, pero ella está todo el tiempo mirando hacia atrás. Y esto se lleva adelante con un procedimiento que es injertar en el texto lo que él llama escenas analépticas, algo que existe, es un concepto que existe en la crítica literaria, que es cuando en un relato
en el medio de una cronología, por ejemplo en este caso un tiempo presente de la narración, se colocan escenas que corresponden al pasado. Por ejemplo, cuando ella en el sueño evoca esa marcha donde hubo una represión que terminó con muchísimos muertos. También menciona la cuestión de cómo ella se siente incómoda porque piensa que es objeto de algunos tratamientos privilegiados cuando habla de que tiene una habitación para ella sola. Esto que ya habíamos mencionado de que no quiere ser un monumento, alguien que no tenga participación en este momento de revolución. Walton decía que justamente por esta razón este es un texto que se separa de la tradición triunfalista de la ciencia ficción. Es una tradición muy fuerte en los Estados Unidos, donde generalmente se plantea a los estadounidenses como colonizadores del espacio que llegan a otros planetas, vencen y someten a otras razas alienígenas y siempre salen bien parados. Y otra cosa que marca Hanson es cómo ella, en esa escapada a la calle, a pesar de que a la larga acelera el proceso de su enfermedad, recupera su capacidad de acción. No importa que no sea una movida política, lo que ella necesita es hacer algo por sí misma. Y de alguna manera eso es lo que la reconecta con su pueblo, ¿no? Lo que tiene que ver con esta empatía. En este párrafo yo les subrayé por un lado cómo ella habla de que entendió lo que era la sociedad y lo que había que hacer hacia el futuro antes de tener los conceptos teóricos, dice, antes de saber lo que quería decir la palabra capital. Y después dice, justamente, dice, había sabido que ella misma y los demás niños y sus propios padres y los de los demás y los borrachos y las prostitutas de todo River Street estaban en la base de algo, eran el fundamento, la realidad, la fuente, y le hacen el reproche en algún momento a su ideología, a su propuesta política. Le dicen, ¿pero quieres arrastrar la civilización al fango? Y ella dice, si lo único que se tenía era fango, y si uno era humano, intentaba convertirlo en casas donde vivieran los seres humanos, pero nadie que se sintiera por encima del fango podía entenderlo. Entonces acá está el ejemplo justamente de cómo funciona la empatía de Odo, cómo ella logra reconocer que hay un estamento, una base de la sociedad compuesta por los trabajadores y por los excluidos, los borrachos y las prostitutas, que son los que sustentan económicamente el capitalismo en Urras y son los que están dejados de lado y los que ella trata de convertir en dueños de sus vidas, y ahí está esta idea de que eso es algo que el que está en una posición privilegiada, el que no está en el fango, es incapaz de comprender. Y otra cita, que es esta donde ella dice, si no hubiera sido Odo, sino simplemente una anciana con un ataque, ¿le habrían dado la habitación? Y dice, probablemente. ¿Por qué? ¿Quién iba, dice, querer compartir la habitación con una anciana babeante? Pero después vuelve, siempre tiene esta dialéctica entre los valores odonianos y ciertas cosas más personales y humanas que ella está viviendo. Y dice, el favoritismo, el elitismo, el culto a los líderes, fíjense eso que yo les marcaba antes, ¿no? El personalismo en la política. Eran cosas que resurgían y rebotaban por todas partes, pero nunca había esperado verlas erradicadas en vida, en una generación. Solo el tiempo realiza los grandes cambios. Y dice, mientras tanto, esta era una bonita habitación, amplia y soleada, adecuada por una anciana babeante que inició una revolución mundial. Así como hay una mirada irónica en la presentación de Adán en el otro cuento, acá también una mirada irónica de Odo de Laia sobre sí misma, también una mirada que le permite distanciarse y ver esos dos aspectos en conflicto en su persona y en su vida. Este creo que es la última cita que traje. No subrayé nada en especial, pero se las traje porque es en un momento donde ella cuenta el tipo, digamos, de acciones que hacía
en su juventud dentro de lo que era el movimiento que iniciaron, y que termina siendo el odonianismo, que va a ser la revolución de la que esta es la víspera, ¿no? Dice, bueno, había hecho saltar por los aires signos astilleros, insultado al primer ministro, meado una chapa que hablaba de el Estado soberano de Ayo, ¿no? Una mujer muy especial. Esperen porque me estoy quedando sin voz. Y esto se los voy a leer porque no lo voy a poder decir improvisadamente mejor de lo que lo escribí acá, así que es una comparación de los dos cuentos en términos de qué le aportan a una mirada feminista. En ella lo desnombra, pongo Eva, representante de la mujer por antonomasia, se libera de la tutela, de la autoridad, del servicio al hombre, y se marcha del Edén dejando en claro su poder de autodeterminación y su voluntad de existir en armonía con los seres vivos. En el día anterior a la revolución, la Aya Odo es una líder política e ideológica que con sus ideas y acciones da origen a un movimiento social, el odonianismo, que cambiará para siempre el destino de su planeta. Es respetada y admirada por hombres y mujeres por igual, y es un modelo a seguir para la juventud de su mundo. Las dos son mujeres fuertes, sabias e independientes, y escapan a los estereotipos. Eligen sus roles y protagonizan historias con finales esperanzadores. Son modelos positivos para el feminismo. Esto también viene a cuento a que no solo Le Guin hace una especie de autocrítica de cómo va llegando ella al feminismo y de cómo va cambiando determinadas cosas. Por ejemplo, en la novela que yo les nombraba, La mano izquierda de la oscuridad, recibe un montón de críticas de las feministas más duras, y ella después vuelve a escribir historias con personajes guedenianos y cambia totalmente la terminología que usa, hace un montón de modificaciones, pero así todo, al día de hoy hay gente que la ve como una importante feminista y otros que la critican mucho. Para mí, dentro de lo que es su contexto histórico y personal, es una autora que tiene un montón de elementos muy, muy importantes para una visión antipatriarcal y feminista, pero bueno, hay lugar para el disenso, para la crítica, para hacerle observaciones si es que se les ocurren. Esta es mi última pantalla. ¿Puedo decir algo? Sí, por supuesto. Mientras yo voy cerrando todo, aprovechemos y digan todo lo que quieran decir, chicas. A mí lo que se me ocurre también como aporte es de la disputa que le formula al patriarcado, por decirlo de alguna forma, del territorio de la política. Porque son textos claramente políticos. En uno disputa el lenguaje y en este está disputando la participación en un territorio marcado históricamente por el protagonismo masculino. Ella se asume revolucionaria, ha creado un montón de instituciones, se ha convertido inevitablemente en una institución, y a mí me parece que es muy significativo y ejemplar lo que está marcando. Es decir, la literatura también, o sea, la poética también es una política. Exactamente. Y a mí me parece que en ese sentido es ejemplar el texto. Es decir, más allá, y las contradicciones que señala de lo personal y lo colectivo en tensión. Sí. Es decir, son una realidad. Claro, pero me pareció que en ese sentido también es un tema que me parece que es absolutamente significativo. Bueno, al menos yo lo leí en esa clave, ¿no? Muy bien. Dale. Acompañando lo que dice Griselda, que me parece muy interesante, es que ella se construye, o sea, se convierte en una institución, pero no deja de ser una mujer. Y el problema es que la tensión que existe ahí es que es una mujer que ya es mayor y aún así experimenta deseo sexual, aún experimenta el amor, el dolor,
el remordimiento, un montón de emociones que no quedan apagadas por la edad o por la historia o por todo lo que hizo políticamente. No deja de ser un humano con sentimientos y contradicciones propias. Eso me pareció muy interesante. A ver, te puedo decir que de alguna manera eso es una especie de síntesis fantástica de cómo yo hablaría de la obra en general de Úrsula, porque es una escritora que nunca, digamos, no pierde de vista nunca ninguno de los dos polos, nunca pierde de vista su visión política, su visión ideológica del mundo y lo que ella quiere decir al respecto, desde lo que de alguna manera quiere fomentar y sus visiones críticas sobre los distintos sistemas políticos, tanto los que ella construye como los de la realidad, pero nunca deja de lado el aspecto humano, nunca deja de lado esa lucidez para ver que en el fondo estamos atravesados por todas esas emociones y sentimientos, por nuestras historias personales. O sea, es una escritora profundamente humana en ese sentido. Así que sí, totalmente de acuerdo con lo que están planteando. Un poco en línea con lo que estamos diciendo y con lo que hablábamos antes, lo que hace eso y que esté tan llena de contradicciones y que esté como protagonista ella, alguien tan importante para la sociedad, es desidealizarla. O sea, es como, bueno, justamente humanizarla. Sí. Que de alguna manera también, si ustedes eventualmente en algún momento llegan a leer Los Desposeídos, donde, como yo les decía, bueno, se produjo la revolución, pasó el tiempo, les proponen irse a ese otro planeta, construyen una sociedad odoniana ahí, pero esa sociedad termina teniendo un montón de rasgos autoritarios, y eso es lo que a su vez va a criticar en esa novela. O sea, ¿qué pasa después de que la revolución se establece en regímenes que se vuelven muchas veces a partir de inicios totalmente progresistas? ¿Qué pasa cuando se establecen y se empiezan a anquilosar, digamos, a olvidarse de la importancia del cambio, del respeto por la disidencia? Es una novela profundamente política, muy interesante. Me hace pensar en Cuba. ¿Eh? Me hace pensar en Cuba, por ejemplo. El movimiento de Fidel Castro, que empezó como libertador, progresista, totalmente revolucionario, terminó siendo una dictadura. Bueno, la Revolución Rusa también. Sí, totalmente. Le Guin se identifica como anarquista, una anarquista no violenta, o sea, ella no hubiera puesto bombas para volar los astilleros como Odo, pero bueno, construye a su personaje de esa manera por una cuestión, digamos, de que ha existido eso. Pero sí, tiene una visión anarquista democrática, digamos, ¿no? Donde es muy importante que no haya una jerarquía que se arrogue el poder y termine coartando las libertades de las bases, digamos, ¿no? De ese pueblo que hizo la revolución. Es hermosa la novela. A ver, yo les voy a decir, para mí son hermosas todas las obras de Úrsula, más allá de que realmente hay textos que son magistrales y otros que son menores, digamos, dentro de su producción. La mano izquierda en la oscuridad es una novela maravillosa. También les mencioné El eterno regreso a casa. Son 3 textos que son centrales en su producción, muy importantes para conocerla y que se disfrutan mucho, tanto desde el placer más básico de la lectura hasta todas las cosas sobre las que los pueden hacer reflexionar a posteriori esos textos. Bueno, tiene un montón de relatos cortos también que son hermosos. A ver, Los que se marchan de Homelas, más vasto que los imperios y más lento. Bueno, tiene un montón de relatos cortos hermosos. Bueno, yo elegí estos porque me parecía que eran los más adecuados para los programas que estamos desarrollando en estos años. Bueno,
el lunes vamos a trabajar con las costumbres de las montañas y va a aportar también Martín una mirada de otros aspectos de la obra de Úrsula, porque somos todos muy fans y como dice él, lo hacemos porque podemos y porque queremos. Así que se van a llevar un rato de trabajo y de información extra sobre... Perdón, Patricia, Dale. ya no es todo lo que voy a leer de Úrsula, pero hay una cosita chiquita que me hizo ruido. Que Eva se vaya del Edén. No, ella se queda y lo echa a él. No, Me chicas, encanta, aprendan. Bueno, escribí una nueva versión, estaría fantástico. A ver, ella le escribió el mito original y vos podés reescribir el cuento de Úrsula. Porque, claro, ella lo escribió hace muchos años. Ahora tenemos otras perspectivas todavía. Pedimos más, digamos. Entonces, para reírnos un poco, perdón. Sí, está muy bien, está muy bien. Eso es lo que queremos, ¿no? Que disfruten, que puedan reflexionar, que puedan divertirse, que tengan el placer del texto, ¿no? Como diría Barthes. Hermosos todos. Me alegro mucho, me alegro mucho. Bueno, entonces terminamos aquí y nos vemos el lunes. Chao a todas y todos y muchísimas gracias. Chao. Muchas gracias, profesor. Chao. Chao, gracias. Buen fin de...